Esta es nuestra evidencia número 2. Los integrantes son Mari Carmen Varillas, Carolina Lara, Jennifer Ariadna de la Cruz, Jesús Emery Bautista. La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadoras. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de la computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de proceso trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. La arquitectura von Neumann, también conocida como arquitectura Princeton, describe una arquitectura de diseño para un computador digital electrónico con partes que constan de una unidad de procesamiento que contiene una unidad aritmético-lógica y registros del procesador, una unidad de control que contiene un registro de instrucciones y un contador de programa, una memoria para almacenar tanto datos como instrucciones, almacenamiento masivo externo y mecanismos de entrada y salida. Tiene un conjunto dedicado de direcciones y buses de datos para leer datos desde la memoria y escribir datos en la misma, y otro conjunto de direcciones y buses de datos para ir a buscar instrucciones. En la siguiente imagen se observa el cómo se conectan las partes de una computadora con un sistema mínimo de cómputo. Los elementos que forman un sistema mínimo de cómputo son, como se puede observar, el CPU, que se encarga de recuperar, interpretar, cumplir instrucciones y operar como calculadora, haciendo operaciones aritméticas y lógicas entre conjuntos. La memoria RAM, que es una forma de almacenamiento temporal que permite recibir y leer los datos almacenados casi instantáneamente para facilitar el acceso y no escribirlos en el disco duro permanentemente. La memoria ROM, que es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos que permite solo la lectura de la información y no su escritura. Los microcontroladores, que son pequeños chips o dispositivos que pueden ser programados para realizar acciones o instrucciones que nosotros deseemos. Los puertos de entrada o salida permiten realizar transferencia de información entre el exterior y el microprocesador. En un sistema mínimo, el dispositivo de entrada es el teclado, de manera que al introducir la información está instantáneamente codificada y desplegada en la pantalla LCD. Una señal de reloj que sirve para coordinar las acciones de varios circuitos, en especial para la sincronización de biestables en sistemas digitales complejos, recalcando que es una señal binaria. Y para terminar, con el circuito reset, que se le conoce como la puesta en condiciones iniciales de un sistema. Normalmente existe un mecanismo como un pulsador que sirve para realizar la puesta en condiciones iniciales manualmente. El CPU es la unidad central de procesamiento. Está compuesta por tres elementos: la memoria, la unidad aritmético-lógica y la unidad o procesador de control. El tiempo de CPU o uso del CPU es la cantidad de tiempo en que la unidad central de proceso realiza una instrucción. Es a menudo medido con impulsos de reloj o clock ticks. Hay 4 pasos que casi todos los CPU usan en su operación. Eh, son leer, decodificar, ejecutar y escribir. El primer paso, leer o fetch, implica recuperar una instrucción de la memoria del programa. La localización en la memoria del programa es determinada por un contador de programa, PC, que almacena un número que identifica la posición actual del programa. Después de que se lee una instrucción, el contador de programa es incrementado por la longitud de la palabra de instrucción en términos de unidades de memoria. La instrucción que el CPU lee desde la memoria es usada para determinar qué deberá hacer el CPU. En el paso de codificación, la instrucción es dividida en partes que tienen significado para otras unidades del CPU. Un grupo de números en la instrucción, llamados opcode, indica qué operación realizar. Las partes restantes del número usualmente em, proporcionan información requerida para esa instrucción. Después es llevado a cabo el proceso de ejecución de la instrucción. Durante este paso, varias unidades del CPU son conectadas de tal manera que pueden realizar la operación deseada. El paso final, de la estructura, simplemente escribe los resultados del paso de ejecución a una cierta forma de memoria. Después de la ejecución de la instrucción y la escritura de los datos resultantes, el proceso entero se repite con el siguiente ciclo de instrucción, normalmente leyendo la siguiente instrucción en secuencia. Bueno, aquí podemos ver una manera gráfica de cómo es que se va llevando la búsqueda y la ejecución. Un lenguaje de ensamblador es el nivel más bajo de abstracción que puede obtener el lenguaje de una máquina. Esto significa que es código binario.
Cada instrucción corresponde a su representación binaria. Existen varios lenguajes de ensambladores, uno para cada arquitectura de la máquina. Mary, en este caso, tiene la arquitectura von Neumann y tiene una colección de registros. Estos son el AC o acumulador. Los datos intermedios se almacenan dentro del AC. El contador de programa o PC, como su nombre lo indica, almacena la posición actual de la instrucción y cada instrucción tiene su propia dirección. El MAR o registro de acceso a la memoria almacena o recupera los datos en la dirección dada. El MBR o registro de buffer de memoria almacena los datos cuando se transfieren hacia o desde la memoria. Y por último, el registro de instrucción o IR contiene la instrucción actual. En Mary, cada instrucción tiene una longitud de 16 bits. Los primeros 4 bits representan el código de operación y los 12 bits restantes se utilizan para representar la dirección. En el caso de la vida real, nosotros decidimos hacer una calculadora para una caja rápida en un supermercado. Este tiene un límite de 15 artículos. Inicia con un contador y cuando éste llegue a 0, habremos acabado todos los datos. Cuando el contador sea igual a 0, pasamos a los resultados. Y si no, el usuario ingresa otro dato y se brinca a resultados y pide un input. Que este input es que el usuario va a ingresar el valor del artículo y posteriormente va a imprimir ese dato ingresado por el usuario. Seguido de esto, se brinca a sumar y a partir de esa línea se realiza la suma de los artículos con la variable total que es recursiva a sumar, lo que se va agregando de cantidad total y se guarda en el nuevo valor que se le asignará a total. Seguido de esto, se encarga el valor de la suma total de los artículos y se imprime en pantalla. Se pide un input de 0 y 1. Si es 0, termina, y si es 1, se regresa a pedir datos y borra todos los datos almacenados anteriormente. Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta es que en caso de no cumplir con los 15 artículos, el usuario debe introducir 0. Además, esta calculadora no maneja números flotantes. En el código QR que se muestra en pantalla, lo puedes escanear para descargar el programa y probarlo. Y en el siguiente que se muestra en pantalla, lo puedes descargar para ver una demostración en video. Cada 15 datos, el usuario deberá ingresar un valor. Si el valor es mayor a 0, las variables van a reiniciar su valor y se procede a hacer la suma de otros 15 artículos. En cambio, si el valor es igual o menor a 0, se va a terminar el ciclo. Las variables de las que estoy hablando son 5. Primero tenemos la variable i, que es una variable decimal con valor de 15, que indica el número de iteraciones totales que el programa va a realizar. Después tenemos la variable 1 con valor decimal de 1, que nos ayuda a hacer operaciones. En la variable total almacenamos la suma que vamos haciendo y en artículos se almacena el valor que el usuario ingrese. La primera parte del código es la parte de la recabación de datos. Primero se carga el contador con valor a 0 y se le resta el total de iteraciones. El skip count va a saltar la parte de jump a resultados si el valor de i es menor a 0. Si es menor a 0, se va a seguir poniendo el input para que el usuario ingrese el valor del artículo. En la siguiente parte es la suma de los artículos, en donde se cargará primero el valor del artículo de la iteración actual y a eso se le va a sumar el total acumulado. Por ejemplo, suponiendo que en la primera parte, en la primera iteración, el usuario ingrese un 10, al 10 se le va a sumar 1, que es el valor inicial del total. Si en la segunda iteración el usuario ingresara un 2, se va a cargar y se le va a sumar el 10 de la iteración pasada y luego se almacenará este resultado en total. Después se limpiará el valor almacenado, que es el total de la suma, y se le va a sumar un 1 al contador. Por último, se va a regresar a recabar otro dato. Finalmente, en la parte de resultados, se cargará el valor de la suma final y se imprime al usuario. Luego se le pide al usuario que ingrese otro número. Como ya se dijo, si es mayor a 0, las variables se reinician y el programa vuelve a iniciar. Y si el valor es menor o igual a 0, el programa termina. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.